Que Dios los bendiga, hermanos, en este día. Vamos a dar lectura a la palabra en 2 de Pedro 1, 16 al 21. Pero primeramente vamos a orar. Bendito Dios, Padre maravilloso, Padre Santo, en esta tarde, en este día, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo, y por todas tus bendiciones, Señor, que derramas día con día a tu pueblo, Señor Jesús. Gracias, Padre, Señor, porque hasta hoy, Señor, tú nos has cuidado, nos has guardado, Padre Santo. Nos has bendecido, Señor, grandemente, Padre, en cada familia y en cada hogar, Padre Santo. Yo te pido, Señor, cada día, Señor, que derrames de tu bendición, Señor, sobre tu pueblo, Padre Santo. Que está pasando, Señor, que está tribulado, Señor. Que apartes todo espíritu de temor, Señor. Que sea usted, Señor, tomando el control, Padre, de cada hogar, de cada familia, Señor, que están en sus hogares, Señor, Padre Santo. Que sea usted fortaleciéndolos, Padre Santo. Que sea usted, Señor, dándoles la paz, Señor, dándoles la respuesta, Señor, Padre Celestial. Lleva tu palabra, Señor, allá también a los presos, Señor, que están allá privados de su libertad, Padre Santo. Ahí enviamos a tu Espíritu Santo, Señor, hablando a sus vidas, Señor. Prepara los corazones, Padre. Yo te pido, Señor, una unción fresca, Padre, sobre cada uno, Señor, y que ellos puedan entender, Señor Jesús, que están allí, Señor, pero están contigo, Padre Santo. También enviamos tu palabra, Señor, a los que están en los hospitales, Señor, ahí desahuciados, Señor, esperando un milagro, Señor, Padre Santo. Fortalécelos, Padre bendito. Derrama de tu justicia, Señor, Padre Santo, ahí, Señor, obra de una manera especial, Señor, que sea usted trayendo la fortaleza, Señor, a cada familia y a cada hogar, Padre Santo. Te lo pido, Padre Santo, en el precioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a dar inicio a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo la fábula artificiosa, sino como habiendo visto por nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios palabra, honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siempre inspirados por el Espíritu Santo. Venimos ante ti, Señor. Venimos
Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe, díselo, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe, eso lo dice el Señor. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete.
thank you, and I feel really blessed, and I'm so thankful for God for giving us this opportunity to be with my son and being able to be with him every day, and that he's able to walk and talk. It's really a miracle for everything that we've overcome, and I'm really grateful for all the prayers and for God for everything that he's let us have in this beautiful life, that he let us have my son with us here, and I'm really appreciative and grateful, and thank you for everything, and God bless you all. Thank you. Dios los bendiga, hermanos. Pasé para darle las gracias a todos ustedes por sus oraciones y más que nada, pues a Dios, ¿verdad? Nuestro Señor, porque ha hecho maravillas en nuestro hogar. Y me siento muy, muy bendecida por todo lo que ha hecho con mi nietecito. Pues como ustedes saben, no tengo muchas palabras, pero gloria a Dios por todo lo que nos ha dado en este día, y más que tener la presencia de mi nieto aquí con nosotros, y por seguir orando para él y pues para que nos lo siga dejando, ¿verdad? Lo voy a pasar ahorita aquí conmigo para que él venga y de gracias les diga algo a ustedes. Gracias. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Es un gusto para mí tener la oportunidad de compartir la palabra una vez más con ustedes en el servicio de este día. Les pido que busquemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 12 al 16. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias te damos por este día, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Te suplico, Señor, que mis errores, que mis pecados no vayan a detener, Señor, lo que tú tienes para mí y para tu pueblo en este día. Sé tú hablando a través de mí. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. En tus manos nos encomendamos. Añade bendición a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar, hermanos, a este día con 3 cosas que quiero compartir. Son 3 afirmaciones. La primera: en toda situación Dios tiene un propósito. Cualquier situación que pase en tu vida o en la mía, que esté pasando en el mundo o que haya pasado, ha tenido propósitos de parte de Dios. Algo se tiene que cumplir y de otra manera no se pudo o no se podrá cumplir sin que suceda este tipo de cosas que Dios permite. La segunda la segunda afirmación es la siguiente: las cosas que están sucediendo son por decisiones humanas. Así es que no culpemos a Dios por las cosas que están sucediendo. Déjeme decirle algo, hablando del coronavirus. Existen 2 maneras de cómo se cree que sucedió o que de dónde depende lo que es el coronavirus. La primera: se cree que en la ciudad, acuérdense que fue en China donde inició todo esto, en la ciudad donde inició, algunos habitantes de ahí se comían los murciélagos. Y se sabe que ese virus existe, por lo menos en ese murciélago que vive en esa área, no sé si en todos.
Pero se supone que empezó por ahí, que de tanto comerlos, el virus se mutó y empezó a generar problemas en el cuerpo humano y luego se empezó a esparcir. También existe otra manera de cómo se cree que surgió el virus o que el virus empezó a contagiar a la población. Y es que en la misma ciudad donde inició todo, en un laboratorio estaban manipulando lo que es ese virus. Se cree que alguien de los que trabajaba ahí no tomó los pasos necesarios para mantener controlado el virus dentro del laboratorio y quizás se brincó algún procedimiento el cual permitió que el virus saliera fuera del laboratorio y entonces empezara a contagiar a la población. Déjenme decirle que cualquiera de estas dos maneras que haya podido ser, todas han sido por decisiones humanas. La primera, si fuese que las personas de ese lugar se empezaron a comer los murciélagos, acuérdense, los murciélagos no es un animal. Si leemos la Biblia, no es un animal que se haya dejado para que sirva para alimento humano. Entonces fue decisión humana, las consecuencias por las decisiones humanas. La segunda, si fue por el caso del laboratorio, que alguien tuvo un descuido y por eso salió, también es por decisión humana. Alguien decidió brincarse un paso o no hacer cierto proceso que debía de hacer y por eso el virus salió del laboratorio. Entonces, dejemos de culpar a Dios por las cosas que son por decisiones nuestras o por algo que nosotros hicimos. Y la tercera afirmación es que Dios creó todo lo que existe. Si leemos en el Génesis, Dios creó todo lo que existe para el beneficio de nosotros los humanos. Pero nosotros los humanos somos los que destruimos todo para nuestra desgracia. Contaminamos el aire. Hemos creado un agujero en la capa de ozono que es la que nos protege de los rayos del sol, los rayos dañinos del sol. Contaminamos el agua. ¿Qué cosas no hace el ser humano por querer crear dinero, por querer obtener dinero? Empezamos a destruir los bosques, que son las que los árboles nos ayudan a obtener una buena calidad de oxígeno. El ser humano comete muchos errores y empieza a usar las cosas de mala manera y por lo tanto nosotros mismos estamos destruyéndonos, estamos agarrando las cosas que Dios dejó para nuestro beneficio, lo estamos destruyendo para nuestra desgracia. Son las tres afirmaciones con las que quería iniciar. Ahora, acuérdense que lo que leímos ahorita, quizá ya usted ya lo haya escuchado con anterioridad, alguna predicación, quizá ya lo haya leído, pero no sé si usted entiende por qué tuvo que llegar a esta situación. Leemos la situación que sucedió aquí, leemos este caso, pero ¿por qué se dio eso? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Déjeme decirle que para entender muy bien esto, tenemos que leer lo que es el libro de Reyes. Si lo leemos desde el principio, nos vamos dando cuenta de todas las cosas que sucedieron, por lo cual tuvo que llegar a suceder lo que leímos ahorita. Y déjeme recapitular un poquito para que podamos comprender más fácilmente por qué llegó esto. Mire, si leemos desde el principio en el libro de los Reyes, vamos a encontrarnos con el rey David. Creo que es muy conocido, a la mayoría lo ha oído escuchar. El rey David, según la Biblia, él tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Alguien que cometió muchos errores, es cierto, pero que él todo el tiempo trató la manera de arrepentirse, de pedir perdón, de buscar a Dios, de tratar de hacer las cosas conforme a Dios las quería. Entonces, él era el rey. Cuando él murió, su hijo, el rey Salomón, en ese tiempo todavía no era rey, pero era su hijo Salomón, se convirtió en rey cuando estaba muy joven todavía. La Escritura nos enseña que estaba durmiendo el rey Salomón y tuvo un sueño en el cual Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y Salomón le pidió a Dios sabiduría para poder gobernar su pueblo. Esto le agradó a Dios, porque quizás alguna otra persona le hubiera pedido riquezas o muchos años de vida. Y Dios le dijo: por cuanto no me has pedido riquezas, ni que sean largos tus días de vida, lo estoy parafraseando, dice, te voy a dar lo que me pides, sabiduría, pero aparte te voy a dar riqueza. Fíjense cómo son las cosas. Tanto fue lo que le agradó a Dios, que Dios no solamente le dio lo que le pidió, sino que le dio muchas cosas más. Ahora, el rey Salomón hizo muchas grandes cosas,
Lo podemos leer en el libro de Reyes. Fue el que construyó el templo para Dios, un templo en el cual se usaron las mejores maderas de la época. Ciertas áreas los cubrió con oro. Usó muchas piedras preciosas piedras en el fundamento. Utilizó un derroche de dinero porque sabía que era un templo para Dios. Ahora, vivió mucho tiempo haciendo las cosas conforme a Dios, tratando de seguir los estatutos y los mandamientos de Dios, tratando de seguir el ejemplo que su papá, el rey David, había hecho con Dios. Y a Dios le agradaba todo esto. Pero al final de sus días, entre tantas mujeres, tantas esposas que tuvo el rey Salomón, tuvo esposas que no eran de la tribu de Israel, que no eran de su pueblo, sino que eran de pueblos extranjeros, las cuales, que por medio de ellas, él empezó a alabar a otros dioses que no eran a Dios. Se alejó de Dios y empezó a adorar ídolos, a adorar a otros dioses de los otros pueblos. Por ejemplo, el dios Baal. Si miramos, esto es bien importante para poder llegar a lo que llegamos aquí con Elías. Si miramos, ¿qué es lo que había sucedido con Salomón? Había caminado al principio de la mano de Dios, había caminado cerca de Dios, pero al final se alejó. El alejarse de Dios trae muchas circunstancias difíciles en nuestras vidas. Después de que el rey Salomón dejase de ser rey, vinieron otros reyes. Muchos de ellos hicieron lo mismo, empezaron tratando las cosas de ser bien, pero ya estando en el reinado empezaron a alejarse y a desviarse de Dios y a seguir a otros dioses, a crear ídolos y a llevar a su pueblo a la adoración de los ídolos y de los dioses. No solamente ellos, jalaron a su pueblo que también se apartara de Dios. Imagínese usted cómo usted se sentiría poniéndonos en el papel de Dios. Usted ha hecho todo lo que ha podido, dado todo lo que tiene para mantener a una persona, para ayudarle a unas personas, y que al final esas personas, en vez de agradecerle, se alejen de usted, lo dejen solo, como quien dice, no me interesa lo que tú hiciste, yo voy y yo hago lo que yo quiero. Es prácticamente lo que el pueblo había hecho en esos días a Dios. ¿Cómo se sintió Dios? Ahora, después de eso, llegamos, y es importante leer el capítulo 7 y versículo 1 del libro de Reyes, porque mirando eso vamos a entender muy bien lo que va a suceder. Dice de la siguiente manera, Reyes 17:1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mis palabras. Podemos mirar algo aquí. Por haber desobedecido, por haberse separado, por haberse alejado el pueblo de la presencia de Dios o de hacer las cosas que a Dios le agradaran, fue el inicio de todas las desgracias que venían a continuación. O sea, todo tiene un inicio. Y todas las cosas malas que suceden, o las catástrofes, o las situaciones que suceden en nuestra vida, o a veces en el mundo, es por alejarnos de Dios. Dice la palabra del Señor que alejados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros nos alejamos de Dios, las cosas no van a venir mejores, van a venir para peor. Ahora, voy a abrir un paréntesis y voy a hablar un poquito acerca de lo que es el coronavirus. Cuando apareció el coronavirus, ¿cómo se encontraba el mundo? La mayoría de la población del mundo, ¿cómo se encontraba? Tratando de buscar de Dios. Quizás muchos de nosotros tampoco lo hacíamos. Quizás muchos de nosotros también estábamos alejados de Dios. Déjeme decirle algo, que muchas veces nosotros buscamos a Dios cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos una necesidad. No encontramos ayuda y necesitamos que alguien nos ayude. Y nos acordamos de Dios, nos acordamos que Dios todo lo puede. Y venimos y lo buscamos. Y no digo que esté mal, claro que está muy bien. Dios puede hacerlo todo. Si nosotros no tenemos medios, si ya llegamos, ya topamos el cerco y no hay nada que podamos hacer humanamente, el único que nos puede ayudar es Dios. Venimos y lo buscamos, Dios nos escucha y Dios nos responde y Dios nos ayuda. Al pasar del tiempo, como ya las cosas están bien, empieza a menguar la necesidad
que nosotros teníamos porque Dios ya nos ayudó, y lo que empieza a suceder es que nos empezamos a alejar de Dios. Fíjense cómo somos de mal agradecidos. Cuando tenemos la necesidad lo buscamos, pero por lo general cuando ya estamos bien, muchos nos empezamos a alejar. El mundo se encontraba de la misma manera. Vinieron antes del coronavirus, el H1N1, la gripa de la influenza aviar. No sé si antes o después, pero también vino otra enfermedad que se llamaba Ebola o ébola. Son situaciones que Dios ha ido permitiendo que sucedan para llamar nuestra atención. Vino una, no hicimos caso. Vino otra, tampoco le hicimos caso. Y tuvo que aparecer el coronavirus para que la gran mayoría, al ver que no existe cura, que no existe vacuna, nos acordemos de que existe el Dios que todo lo puede. Y entonces hemos empezado nuevamente a buscarlo. Y qué bueno, porque hemos reconocido que estábamos en un error. Pero fíjense hasta dónde tuvo que llegar Dios para hacernos recapacitar a nosotros y que nosotros empezáramos nuevamente a buscarlo a Él. Porque sabemos que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay enfermedad alguna, no hay poder alguno que nos pueda tocar si estamos en las manos de Dios. Y si Dios permite que nos llegue a tocar, podemos tener la confianza de que Él nos va a ayudar. Porque Él está con nosotros. Y si nosotros lo buscamos, si nosotros le hablamos, si nosotros le oramos, Él nos escucha. Tenga la seguridad de que Él va a responder. Quizás no de la manera como nosotros le pedimos, quizás no de la manera como nosotros creemos, pero Él sabe de qué manera lo hará. Porque Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía, con todas estas situaciones que están pasando. Estábamos muy ocupados, el mundo. Los que estamos en el mundo estábamos muy ocupados, no queríamos saber de Dios. Andábamos en busca o andábamos tras las cosas materiales. Andábamos tras las cosas carnales, todo aquello que sacia nuestro ego, el querer tener más, el querer tener el modelo nuevo, ya sea de un carro, ya sea de un teléfono, ya sea de un televisor. Nos estábamos enfocando en querer tener dinero, en querer tener economía, en querer tener estabilidad. Y todo nuestro enfoque, todo nuestro tiempo estaba hacia ahí. ¿Qué tanto tiempo le estábamos dando a Dios? Quizás muchos no le estábamos dando nada, quizás algo otros muy poco. Los seres humanos tendemos a buscar a Dios solamente cuando nos va mal. Cuando nos va bien, muchos empezamos a alejarnos. Cierro paréntesis y seguimos. Por esta situación que hablamos, de que el pueblo se había alejado de Dios, fue que Dios tuvo que usar a Elías. Y le dio una palabra a Elías, que es la que leemos aquí en 1 Reyes 17. 1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si se fija, dice por estos años. Cualquier situación que viene, tanto esta que está hablando en esta narrativa, era una cierta cantidad de años. Hay un tiempo. Cuando vienen situaciones difíciles, hay un tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo es, pero cualquier epidemia, cualquier pandemia, cualquier catástrofe, cualquier huracán, cualquier terremoto, cualquier maremoto, cualquier tsunami, cualquier situación difícil que venga a tu vida o a la mía, una enfermedad, una pérdida de trabajo, dolor por perder un ser querido, tiene un cierto tiempo que dura. No es para siempre. Hay que esperar. Va a durar el tiempo que Dios cree necesario para que el propósito que Él tiene, por el cual ha permitido esto, se cumpla. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí sabe cuánto tiempo va a durar cada situación. Lo que estamos viviendo ahorita no va a ser eterno. Esto va a tener su fin. Confíe en el Señor. Busque a Dios. Busquemos a Dios para que durante todo este tiempo podamos estar seguros, podamos tener esa paz que necesitamos, esa seguridad que Dios nos va a ayudar, de que Dios no nos está dejando solos. Y otra cosa, dice ahí que va a parar hasta que Elías, o por la palabra de Elías, hasta que Elías diga, hasta aquí llegó, ahí va a llegar. Y eso va a suceder no por el poder que tiene Elías, sino porque Dios lo va a usar a él para decir, hasta aquí llegó el tiempo. El tiempo de prueba, el tiempo de necesidad, el tiempo de catástrofe. Pero todo por haberse separado, o por habernos nosotros también separados de Dios. Dios permite que ciertas cosas lleguen porque Él tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito?
que el pueblo se vuelva a acercar a Dios. Que todos los que nos encontrábamos alejados nos volvamos a acercar a Él. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere tenernos en el círculo en el cual estamos seguros, que es cerca de Él. Miramos. Después de esta palabra, Dios le dice a Elías, lo voy a parafrasear para hacer un poco el entendimiento mejor para nosotros. Dice de la siguiente manera, que Dios le dice a Elías, vete para cierto río, vas a vivir ahí y yo voy a mandar cuervos que te alimenten. Tú vas a tener el agua del río para poder tomar y yo te voy a llevar o te voy a mandar el alimento por medio de los cuervos. Pero pasó cierta cantidad de tiempo y dice que por falta de las lluvias el río se secó. Entonces ya no tuvo más agua. Dios, al ver eso, le dijo a Elías, ve a tal ciudad, ahí vas a encontrar a una mujer viuda, ella te va a alimentar. Elías fue obediente y se fue a esa ciudad, encontró a la mujer viuda, que dice que andaba recogiendo unos pedazos de madera, y le pidió agua de beber. Y la mujer iba a traerle el agua de beber a Elías, cuando Elías también le dijo que le diese un bocado de pan. Y ella le dijo que no tenía, que lo único que tenía era un poco de harina y un poco de aceite para hacer sus últimos panes, y por eso andaba recogiendo los trozos o los pedazos de madera, para hacer los últimos panes con lo último que le quedaba, para poder comer ella, comer su hijo, su última comida, y dejarse morir. Fíjense cómo son las cosas. Cuando vienen situaciones como esta, siempre hay escasez. Entonces, estas cosas que vienen en la escasez son los resultados de habernos separado de la presencia de Dios. Hay escasez de alimentos. Muchos nos pudimos dar cuenta en las tiendas cómo la gente se abalanzaba para poder acaparar todo lo que podía. Y muchos llegaron después y ya no había lo que ellos necesitaban. Entonces, hay escasez de alimentos, hay escasez de amor de uno para con las otras personas. Acaparamos todo y no le dejamos nada a otros, tal vez a otros más ancianos, tal vez a otros huérfanos, tal vez a otras viudas. Acaparamos todo, perdemos el amor. Y todo por el temor que tenemos a las situaciones que están pasando. Y todo por habernos alejado de Dios. La economía también empieza a menguar. Y por sobre todas las cosas, empezamos a perder la paz. Ya habían perdido la fe. La mujer ya había perdido la fe. Ella andaba buscando los últimos leños para hacer su último pan, comer ella, comer su hijo y dejarse morir. Se habían dado por vencidos. Sabe que nosotros podemos compararnos a un celular. Un celular, mientras esté 100% cargado, va a tener carga para poderlo usar. Pero conforme lo usamos, empieza a bajar la carga, porque no está conectado a una fuente de energía. Puede llegar al punto en el cual el celular se desconecta, se apaga, se muere por no tener energía. Igual la mujer, al mirar que lo que tenía era poco, que ya se le iba a acabar y que no había de dónde sacar más, ya se había dado por vencida y se iba a dejar morir. Pero así como el celular, si lo volvemos a conectar, vuelve a empezar a agarrar carga, también nosotros, como seres humanos, si nos alejamos de Dios, nuestra carga, con nuestra fe, nuestra paz, nuestra confianza, todo empieza a menguar. Y podemos llegar al punto de no tener nada de eso. Pero si nos acercamos nuevamente a Dios, Él empieza a cargar nuevamente esa paz en nosotros, esa seguridad, esa confianza, ese amor, y empieza a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Miramos también que Dios es un Dios de oportunidades. En el versículo 13, ahí nos enseña, podemos aprender que Dios nos quiere dar paz, Dios nos quiere dar seguridad. Así como Elías le pidió a esta mujer que le diese pan, y la mujer lo hizo, fue, coció pan, y él le dijo que le diera a él primero y luego que comiera ella y su hijo. Podemos mirar que aún a pesar en momentos de escasez, en momentos de dificultades, nosotros podemos compartir. Quizás no tengamos mucho como ella tenía muy poco, pero sabía que el otro no tenía nada y compartió. Hagamos lo mismo nosotros. Probablemente no tengamos mucho, pero hay otras personas que quizás no tienen nada y nosotros podemos serle de bendición a esa persona compartiendo poco de lo que nosotros tenemos. Miramos también que
podemos beneficiar a otros con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No solamente alimento, no solamente economía. Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos beneficiar a otras personas. Muchos tienen talentos, muchos tenemos tiempo, muchos podemos servirle a otra persona. Tal vez alguien necesita ayuda en este tiempo. Nosotros tenemos tiempo suficiente. Vemos muchos que no estamos haciendo las actividades. La mayoría de nosotros no estamos haciendo las actividades que necesitamos. Pero podemos proveer, podemos servirle a alguien que lo esté necesitando. De esa manera nosotros podemos compartir el amor que Dios ha puesto en nosotros con otras personas. También podemos ver la importancia de compartir. Fíjense, Jehová da al que presta al pobre, dice el Proverbios 19:17. Y un pobre no solamente es alguien que no tiene economía, un pobre es alguien que escasea de cualquier cosa, sean recursos, sea fe, sea amor. Es un pobre en esa área. Y si nosotros tenemos un poco de eso, podemos compartirlo para que esa persona deje de ser pobre en el aspecto de la fe, en el aspecto del amor. ¿No sabe usted que usted puede, o yo, nosotros podemos activar el chip en otras personas, el chip del amor, al compartir algo de nosotros con ellos? Ellos se van a dar cuenta de que nosotros tenemos amor hacia ellos, y ellos también pueden retribuir, ya sea a nosotros o a otras personas, por haber recibido algo. También ellos pueden compartir ese amor y se va convirtiendo en una cadenita de cómo nosotros podemos compartir el amor de Dios en nuestras vidas. Es muy importante el poder compartir. Dios provee y suplirá nuestras necesidades, puede tenerlo 100% la seguridad. Así como lo hizo con esta mujer, que tenía lo poco, lo último, y lo compartió. Nos enseña la palabra que ese aceite y esa harina no terminó. Siguió sacando y siguió sacando durante todo el tiempo que hubo escasez. Y paró hasta que la escasez se acabó, hasta que la sequía se paró. Podemos ver que el ser obedientes a Dios, el prestar nuestro servicio a Dios, tiene un pago. Porque Dios va a suplir las necesidades tuyas y las necesidades mías al ver que nosotros estamos tratando la manera de ayudar, ya sea a la obra de Dios o ya sea a una persona que lo necesite. Ser obediente a Dios. Si a ti te nace, si Dios pone en tu corazón el deseo de querer ayudar a alguien, hazlo. Dios está poniendo eso. Y acuérdate que si tú le ayudas al pobre, Dios te va a pagar. Y no te va a pagar de la misma manera o de manera económica. Dios puede pagarte o te lo puede retribuir de muchas maneras, quitándote necesidades. Tal vez tú le das alimentos a alguien, tal vez tú le puedes ayudar económicamente a alguien. No esperes economía, no esperes dinero, pero puedes esperar salud, que ni siquiera el dinero, en este caso de esta enfermedad, te lo puede quitar. Te puede dar paz, cosa que todos necesitamos. Pueden ser de muchas maneras, y no vamos a encerrar a Dios en una cajita, que esto sí lo puede decir, esto no. Dios puede hacer lo que quiera, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Es bien importante la fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. Dios cumplió con esta mujer por haber dado ese pedazo de pan, por haber dado ese pan a Elías. Mantuvo todo el tiempo que hubo escasez con sus alimentos. Y déjeme decirle algo, porque aquí dice que durante todo el tiempo que hubo escasez, siguió saliendo aceite y siguió saliendo harina. Nunca se escaseó, hasta que terminó la necesidad. Miramos que la mujer fue obediente, miramos que la mujer creyó en Dios, en la palabra que Elías le dio de parte de Dios, y se benefició. Y podemos decir nosotros, no, pues qué bueno que ella tuvo fe, que ella ayudó, que ella aportó. Pero si leemos más adelante, sucedió algo que probablemente lo podamos mirar injusto, porque nos enseña la palabra, ahí mismo, versículos más adelante, después del 16, dice que después de haber pasado toda esta necesidad, el hijo de esta viuda murió. Imagínese usted, póngase en el lugar de esta viuda. ¿Cómo se sintiera usted que después de que fue obediente a Dios, después de que sirvió al propósito de Dios, después de que proveyó a alguien que necesitaba, dio de lo poco que usted tenía, de lo último que usted tenía, a alguien que no tenía nada? Y en sus adentros, así como nos enseña aquí, no dice que esta mujer se negó, no dice que esta mujer
hizo nada que no quería darle. Ella fue obediente. Y que después su hijo muriera, aparentemente no se pudiera ver como algo injusto. ¿Cómo se sintiera usted si eso le sucediera? ¿No sintiera que fuera algo injusto de parte de Dios? Y déjenme decirle algo, porque aquí no especifica de qué enfermedad o cómo fue que esta persona murió. Pero lo que sí le puedo decir, que sí nos enseña aquí, fue cuál fue el propósito por cual Dios permitió que el hijo de la viuda muriera. Porque cuando murió, vino ella a reclamarle a Elías y a decirle que su hijo había muerto. Y Elías dice que se lo arrebató de sus manos y se lo llevó. Lo acostó en su cama y empezó a orarle a Dios y se subió encima de él. Dice que se levantó 3 veces, orándole a Dios, pidiéndole por ese muchacho, por el hijo de la viuda. Y fíjense cómo Dios de bueno. Dios dice la palabra que Dios lo escuchó y Dios lo respondió. Y Dios le regresó la alma y le dio vida nuevamente al hijo de la viuda. ¿Quiere saber por qué fue que Dios permitió que el hijo de la viuda muriera? Es porque Dios quería revelar su poder y su gloria ante los ojos de ella y ante los ojos de todos nosotros. Van a pasar momentos difíciles en nuestras vidas. Y cuando cree que no puede venir nada peor, suceden cosas difíciles, peores que las que estamos pasando. Cuando creas tú, o cuando crea yo, que ya nada peor puede venir, vienen situaciones más difíciles. Y a veces nosotros pensamos, ya no hay arreglo, ya no hay vuelta atrás, como la muerte de este joven. No se puede hacer nada. Pero déjeme decirle algo, que cuando nos sintamos así, cuando cosas así difíciles vengan a nuestras vidas, es cuando nosotros debemos de tener fe en Dios. Porque cuando nosotros creemos que todo se acabó y que ya nada se puede arreglar, Dios tiene el control de nuestras vidas. Y ese era el tema del día de hoy. Dios tiene el control. Y Él acompaña todo lo que es la necesidad de nosotros. Él te acompaña a ti, me acompaña a mí. Y déjeme decirle algo. Yo quiero dejarle un reto durante esta semana. Pruébelo y mire cómo es el amor de Dios para con nosotros. Busque a alguien que tenga una necesidad. Yo sé que probablemente no tenga mucho, quizás sus posibilidades o las mías sean cortas, pero busquemos a alguien, compartamos el amor de Dios, ayudémosle con una necesidad que tenga. Y cualquier cosa que usted le dé, sea alimento, sea agua, sea un servicio que usted le preste a esa persona, termínelo o complételo con estas palabras: Dios te ama. Solo eso diga, y va a ver lo que Dios va a hacer, o lo que Dios va a activar en la vida de esa persona, y lo que Dios va a hacer en tu vida y en la mía, por la obediencia de querer compartir el amor de Dios en nosotros. Recuerda que el amor son hechos y no palabras. Que el Señor nos los bendiga y vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias te doy por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra que muchas veces nosotros caminamos haciendo de tu agrado, haciendo las cosas que te agradan a ti. Pero pueden venir momentos en nuestra vida en los cuales nosotros nos alejamos. Y cuando eso sucede, cuando nos separamos o nos alejamos de ti, es cuando empiezan a venir todas aquellas cosas en las cuales tú permites que vengan en nuestras vidas para llamar nuestra atención, para que nosotros nos acerquemos a ti por habernos alejado. Ayúdanos a mantenernos cerca de ti, Señor, tanto cuando tenemos necesidad como cuando no la tenemos, cuando estamos bendecidos, Señor, que nos permanezcamos siempre de tu lado, Señor. Y sabemos, Padre bendito, que cuando somos útiles para ti, para tu obra, para tus propósitos, tú eres fiel para con nosotros. Tú derramas bendición sobre nosotros. Te suplico, Señor, que allá donde se encuentran mis hermanos, en sus hogares, que los bendigas, Señor, que los ayudes, que los protejas, que les des paz, que les des seguridad, Señor, que derrames provisión y bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Durante toda esta catástrofe, durante todo esto que está sucediendo, esta pandemia, esta epidemia, Señor, que seas tú, Señor, protegiéndonos y bendiciéndonos, que seas tú ayudándonos, y que si tú permites, Señor, que nosotros seamos tocados, Padre bendito, por esta enfermedad, que podamos tener la confianza, Señor, de que aunque esta enfermedad llegue a nosotros, tú tienes la última palabra, porque tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Nuestra fe no debe de caer.
Nuestra fe debe estar en ti, nuestra confianza debe de estar en ti, porque sabemos, Padre, que tú tienes contados nuestros días. Y nada, Señor, va a venir a romper ese ciclo. Si tú tienes contados nuestros días, solo tú sabes cuándo vamos a morir y de qué manera lo va a hacer. Danos esa seguridad a nosotros, Señor. Danos la seguridad que estando en ti, si morimos en la carne, podemos tener la seguridad que nuestra vida eterna siempre estará junto a ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Y el pueblo del Señor dice, amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.